Bueno, cuando cumplí 40 años, fue un colapso total de mi vida. 2 años antes, yo empecé a sentir que no estaba cómoda en lo que había sido mi vida, lo que había construido durante muchos años. Yo me casé a los 22 años, a los casi 24 tuve a mi primera hija y durante ese tiempo de matrimonio yo me concentré a vivir en ese rol de esposa y en ese rol de madre. Justo 2 años antes de cumplir los 40, yo empecé a sentir que ya yo no resonaba, yo no vibraba con todo lo que estaba pasando, con lo que había construido. Me sentía extraña en mi propia casa y en mi propia piel. Y era realmente algo a lo que quise no ponerle mucha atención e ignorar. Pero finalmente cuando cumplo los 40 años, todo se rompe, finalmente todo colapsa, me divorcio y con todas las implicaciones que tiene un divorcio, las dificultades, los abogados, eh, quién se queda con las cosas, bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes saben que suceden en un divorcio son que fueron muy, muy difíciles, pero en realidad para mí fue un, un tsunami, un terremoto, un colapso total, no solamente por el divorcio, sino porque todo me colapsó, colapsaron mis finanzas, colapsaron mis creencias, yo ya no era quien creía que debía ser y justo en ese momento tu cerebro que está básicamente para protegerte y para no dejarte salir de lo que conoces, de lo que te es conocido y es seguro para ti. Yo me aferré a ese rol de madre, yo me quedé sin absolutamente nada, lo único que me quedó a mí de todo fue un carro y eso era todo, eso era la forma como yo me ganaba mi sustento, pero pese a eso, todo me sucedía. Un día me estrellé 3 veces. Mis finanzas estaban totalmente colapsadas. Yo tenía 10.000 pesos colombianos que pueden ser $2 para que tengan la dimensión en otros países. Y con eso tenía que decidir si le ponía gasolina al carro o para poder trabajar y para poder llevar a mis hijos al colegio o darles de comer. Realmente fue una situación muy, muy compleja. Hacía absolutamente de todo. Para quienes no lo saben, yo también soy cocinera, entonces vendía comida, trabajaba con una empresa de cosméticos, hacía, no terminaba, mis días eran absolutamente interminables y a pesar de que yo estaba muy agotada, porque aunque no identificaba lo que había empezado, era mi noche oscura del alma y era como si me lloviera sobre mojado. Eh, por ejemplo, había días que yo me levantaba, los días entre semana, me levantaba a las 4 de la mañana a hacerles el desayuno y el almuerzo a mis hijos para que al otro día tuvieran que llevar su almuerzo y yo no tener que pagar extra por el almuerzo en el colegio. De ahí salía, los dejaba en el colegio, me iba para la oficina, luego me iba a recogerlos, luego a llevarlos a la casa, luego a volver a la oficina porque conseguí que me dieran un permiso para poder ir y llevarlos y traerlos. Pero básicamente todo estaba colapsado. La relación con mi madre, que es obviamente pues en quien busqué refugio al momento del divorcio, no era nada fácil porque desde siempre, y se los he contado, mi relación con mi madre, a quien gracias a Dios hoy he sanado y con mucho amor, ya está en el cielo, pero con mucho amor hablo de ella y sobre ella. Era una relación muy compleja, entonces yo tenía encima mío muchos, pero muchos problemas, muchas situaciones duras, difíciles, el tema, como les digo, el tema económico todo el tiempo presionando, la hora donde voy a vivir, qué voy a hacer, cómo voy a sustentar a mis hijos. Todas esas cosas me llevaron a un colapso total y yo la verdad estaba agotada, estaba absolutamente agotada porque lo que me estaba sucediendo y que no podía identificar era un despertar espiritual y una etapa en particular. Y si ustedes se están identificando con esto, ténganlo muy presente, es la noche oscura del alma. Es un momento en que tu alma se está preparando para ser realmente quien es,
Pero antes que eso, es como una cebolla, tienes que quitarle todas las capas para realmente encontrar la esencia de tu alma y ahí sí poder evolucionar y poder saber quién realmente eres. Y en todo ese proceso, lo que yo encontré, la herramienta que encontré fue aferrarme a mi rol de madre, aferrarme a ese rol de madre porque yo no podía descansar, yo no podía desistir, yo no podía sencillamente parar porque tenía a mis hijos a quienes debía darles un sustento y a quienes debía eh, apoyarlos y su vida debía continuar, así la mía se estuviera desboronando y así yo estuviera sumida en una depresión y en una tristeza y en una preocupación y en una angustia del día a día. Entonces, eh, definitivamente mis 40 años fueron el colapso total, pero el inicio de la mejor etapa de mi vida.